A ver, que no está de acuerdo en lo que se va a aprobar, entonces la otra persona como lo ve como un riesgo potencial, lo elimina. eso es un proceso, ojo, eso es un proceso de metacognición, es decir, analizas lo que pasó, cuál es el problema. El problema es que están impulsando una ley y se necesita hacer, y eso significa que nuestra cultura general sea leer y entender cómo funcionan los sistemas de gobierno, cómo funciona en Estados Unidos, cómo funciona en algún otro lado, en algún otro país. Se trata de eso. Entonces, es promover, alguien está impulsando una ley de seguridad que te permita al Estado observar cuándo te mueves, a qué hora te mueves, a dónde te mueves y con quién te mueves. Y necesitan los votos. Entonces van, ¿con quién? Con un personaje central. Oiga, tú, por favor, vota a favor de esa ley. Entonces, no, entonces no vas a votar. Ahí está el problema. Ese es el problema de fondo, que es el que nos lleva a arrastrar. Ojo, ahí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sale? Entonces, ¿con qué empezamos? Con ubicación geográfica, ¿sale? Coordenadas. Y dame cobertura con imágenes en tiempo real. ¿Cuál es la primera pregunta? Bueno, voy a dejar correr ahorita la película y la voy a parar hasta que este compa. No, y eso ahí no termina. Ojo. Ahí, ¿de qué resolución estamos hablando? Sí, es lo que dice. Ojo. Yo les encargué que investigaran de resoluciones. Esta es una película, entonces ustedes van a seguir a una persona. Aquí Fred nos había dicho que un satélite está ubicado a tantos kilómetros, ¿sí? Y entonces necesitas una imagen que te permita separar. Yo voy siguiendo a este compa, pero no quiero que se confunda con él. A él. Entonces, ¿de qué resolución estamos hablando? Espacial, porque la resolución espacial es el tamaño del píxel en esencia. Entonces, si les piden resolución máxima, piensa inmediatamente que es resolución espacial, ¿vale? Pero que además hay resoluciones espaciales de 30 centímetros que te permite ver la sombra de un cable de alta tensión o la sombra de un poste. El asunto es que aquí necesitas ver a una persona en movimiento y que no se confunda, porque tienes que pasar la información. Va corriendo aquí por la avenida Jalapa, va corriendo por acá por bomberos. ¿Cómo sabes que es él y no otra persona? Entonces, bueno, ahora díganme, en esta persecución, finalmente, en términos tecnológicos, ¿fue efectiva? No. ¿Y la búsqueda en términos tecnológicos fue efectiva? Sí. Ok. ¿Qué característica, qué resolución dentro de las imágenes de satélite? Ojo, ya dijimos que la espacial es importante, pero ¿qué otra resolución es importante para poder identificar en ese mar de gente a una sola persona? ¿Cuál resolución es? La que además de la espacial te permite separar. Dices, pues, y vamos siguiendo a alguien. ¿La radiométrica? ¿Por qué la radiométrica? Porque solo toma la imagen que se quiere captar, O sea, sí es radiométrica, pero ¿por qué? Cuando ustedes investigaron sobre la resolución radiométrica, ¿qué era? Porque era la que se acercaba más a
que teníamos revisión Atrévanse. Y esto significa, ustedes ahora ya lo tienen acá, cómo separo a una persona de otra cuando va corriendo en tiempo real. Entonces, ya sé que la resolución espacial es la que me va a decir, pues ahí yo veo a una persona espacialmente, pero esa persona, todas las personas de aquí tienen el cabello negro, ok, pero solamente una persona de aquí tiene una chamarra roja. Entonces, ¿cómo la separas? ¿Qué otra resolución? Es la radiométrica, en efecto, sí. Pero ¿qué característica entonces es la resolución radiométrica? Eso no tiene. ¿Mande? Te permite separar el color, pero ¿por qué? Por espectro. Esa es la resolución espectral. Entran en juego todas las resoluciones. Ojo, la resolución espectral es la que me va a permitir a mí separar. Si todos estuvieran en movimiento y yo voy siguiendo a Jaime, la resolución espectral es la que va a decir el sensor que está en el satélite es el que detecta el rojo. ¿Sí? ¿Vale? Porque todos los demás son colores azules. Y aquí es el compa, ¿de qué color era su chamarra? Roja. Entonces necesitas una resolución espectral que agarra un cachito del espectro electromagnético de la luz para decir, esto es lo rojo, y es lo rojo que se está moviendo. Ok, pero la otra, digamos aquí circunstancialmente solamente Jaime tiene una chamarra roja, acá también. ¿Qué otra resolución? La resolución radiométrica. ¿Y eso qué quiere decir? Que es la cantidad de niveles digitales de información. Quiere decir que en ese píxel, por un lado identificas por el tamaño, por otro lado identificas y separas el color, y por otro lado captas más información para que no se te vea borrosa la imagen. Por eso fue eficiente tecnológicamente, aunque circunstancialmente pues el compa terminó ahí en otro. ¿Qué están haciendo aquí? haciendo Hipótesis, exactamente. Sobre algo en lo que no están en contacto, que es ¿cuál es, si estas fueran imágenes de satélite, cuál es la más actual y cuál es la más antigua? La más actual es esa y la más antigua es esta. Esa es la más actual y esa es la más antigua. ¿Por qué? porque hay una En esa la quitaron rompiendo y en esa no estaba. Si estas fueran imágenes de satélite, ¿qué tipo de resolución? Temporal, exactamente. ¿Sí? Entonces comparas y empiezas a pensar, ¿y esto qué será? Esas hipótesis, haces conjeturas, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es esto? ¿Vale? Y entonces empiezan a... Esto también ustedes lo hacen, lo hacen todo el tiempo. Tomando esto y trayéndolo al tema del curso, la percepción remota, vean ustedes, esto es ficción, pero también es muy verdadero. Casos reales de seguimiento. ¿Quién de ustedes tiene sus papás son docentes, maestros del magisterio? Del magisterio, maestros de secundaria, primaria, telesecundaria, o parientes. Nadie. Hace unos años hubo una protesta, una manifestación masiva en la Ciudad de México. Y hubo un conflicto social. El seguimiento que le dieron a la masa, al número de personas en esa manifestación fue a través de drones, ¿sí? Para hacer seguimiento, donde tenían que desplegar las fuerzas públicas para poder contener la manifestación, porque están en todo su derecho. Más allá de lo que significa eso, los drones, las imágenes, la percepción remota es usada cotidianamente. Cuando yo les pongo actividades
utilizan las imágenes. Es para fines de investigación. Digo, el asunto es que ustedes en el futuro puedan decidir qué hacer. ¿Quieren hacer investigación? ¿Quieren trabajar en la Defensa Nacional? ¿Se ven trabajando en el CICEN? ¿En la CIEDO? ¿Se ven dando seguimiento a los cultivos de marihuana en el país? Se miran ustedes monitoreando las rutas de migración de personas de Centroamérica a Estados Unidos. Sí. Sí hay. Sí hay. Hay una, voy a buscar ese documental, es un documental y vamos al recurso didáctico del cine. Se llama Paso Ciego. Es una compañera de una ONG en Tapachula, Chiapas, que trabaja en apoyo a los migrantes centroamericanos. E hicieron un documental sobre las rutas de migración que tienen para ayudar a los migrantes, para identificar en mapas dónde son los sitios de riesgo, dónde los migrantes no deben pasar o deben pasar lo más rápido posible. Y toda una red de contactos de apoyo. Las personas que ustedes conocen, han visto a los migrantes, conocen la historia, no son historias muy desgarradoras, muy fuertes. En su tránsito tienen que evitar muchos lugares. ¿Dónde están esos lugares? ¿Qué características tienen? Toda la información recabada aquí en esta película de esas personas y demás es la información de referencia que ustedes buscan sobre ciertos lugares. Bueno, ¿les queda más claro la importancia de las resoluciones? Sí. Digo, podría crear hipotéticamente un caso como este, ¿sí? O bien un aprendizaje situado. ¿Qué problema tenemos actualmente social, de índole social? La delincuencia, la inseguridad. ¿Dónde están las casas de seguridad? ¿Cuáles son las rutas? Yo no quiero poner la semillita de esa inteligencia mal enfocada en ustedes. Si tú fueras secuestrador, ¿dónde llevarías a tus secuestrados? En la sierra. ¿A lo ves? Si ustedes fueran superhéroes o superhéroas, ¿qué tendrían que saber para rescatar a estas personas? No tiene Necesitan información técnica. Bueno, ok. Deseo y ahora necesito leer que ustedes hayan podido lograrlo. Entonces, les voy a poner una actividad. ¿Qué? ¿Que no? ¿Por qué no, Benny? Si quieres seguir viendo la película desde el principio. Me voy a conectar aquí al Google. Estoy echando a andar aquí el Google Earth y voy a poner uno de los lugares en donde vamos a ir. Otra vez, chachalaca, sí, otra vez. Ahí está. Y me llama mucho la atención este lugar. No, esta es la playa. Aquí hay unas fotografías, es de... Ahí están las dunas. Pon atención acá, Jaime. Sí, profe. Miren. El asunto de esto es que el norte está para allá. Aquí está, eso es lo que nos indica. ¿Sí? En esta época de otoño empiezan a correr nortes, es
Es decir, masas de aire frío que llegan del norte y pegan aquí. Bueno, si digitalizamos las dunas, podemos hacer una separación. Y esto es una duna con un poco por cuestiones de tiempo. Podemos crear todo este polígono. ¿Sí? Entonces, aquí es buscar información de referencia de las dunas. Y cómo por efectos del viento hay un desplazamiento de las dunas sobre una actividad económica que es el cultivo de caña, ¿sí? Y de algunos otros cultivos. Bueno, esto se puede medir como un impacto económico. ¿Por qué un impacto económico? Porque al desplazarse la arena sobre los cultivos, el cultivo ya no crece, ya no se da, ya no hay cosecha y hay una pérdida económica. ¿Qué cultivos son aquí? Esto es importante saber. ¿Cómo lo vamos a lograr? Si nuestra herramienta es la imagen de satélite. ¿Qué resolución espacial necesitamos aquí? ¿Qué resolución temporal? ¿Qué resolución radiométrica? ¿Y qué resolución espectral? Eso es lo que necesitamos. Tiene el mismo fundamento que la película. ¿Cuál? El que logres diferenciar las cosas, los objetos. En el caso de la película, las personas. Entonces, los impactos económicos sobre el desplazamiento de las dunas sobre áreas de cultivo pasó en Chachalacas. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué tipo de imagen de satélite necesitamos? Para hacer el análisis y calcular el impacto económico de los nortes, el impacto económico del desplazamiento de dunas sobre cultivos en Chachalacas. Primero, ¿qué tipo de imagen? ¿Cuál es? ¿Iconos? Lanza. Spot. GOES. ¿Cuál? Entonces, esto ustedes lo investigaron, ¿vale? Lo hemos visto de manera expuesta, se los he preguntado, ahora lo vimos con una película, ahora con esta actividad. De ver aquí, ahora háganlo. ¿Sí? Tienen, porque de aquí al cuarto para las 11. Sí, es que ya lo han hecho, ya saben, ya investigaron, vayan a sus apuntes o no lo hicieron. Digo, lástima, si no lo había hecho, pero ahí está. No, ¿saben qué? En un correo. Desplazamiento. Dale, para cuestiones de rapidez, en un correo. Desplazamiento de dones se recorrió. 15 minutos. Profe, pero yo
ahora el Google, aquí los tienen. Aquí está. Aquí está la pregunta. Aquí está lo que pido. El resto lo tienen ustedes aquí. Ya lo vieron, ya lo analizaron, ya lo investigaron, ya lo escribieron, ya lo explicaron, ya se los expliqué, ya se los volví a solicitar en otra actividad, ya lo volvimos a ver en una película. Ahora, por séptima vez, háganlo.